3, 2, 1. Bienvenidos a todas y a todos. Esta es nuestra segunda jornada de Esperias del año y tenemos el sumo agrado de tener como invitada a Elina Miranda Cancela. Ella es doctora en Ciencias Filológicas por la Universidad de La Habana, profesora de mérito y titular, directora de la Cátedra de Filología y Tradición Clásicas de la Facultad de Artes y Letras de la Universidad de La Habana, miembro de número de la Academia Cubana de la Lengua y correspondiente de la Real Academia Española, académica titular de la Academia de Ciencias de Cuba. Ha publicado más de una decena de libros como autora y otros tantos como coeditora, así como artículos en revistas y libros de Cuba, México, Brasil, Venezuela, Argentina, Chile, Perú, España, Italia, Grecia, Alemania, Estados Unidos. Entre los últimos libros publicados de filología clásica se encuentran Comedia, Teoría y Público en Grecia Clásica del año 2010, Introducción al griego clásico del año 2011 y Poesía griega, épica, lírica y dramática del año 2017. Y en relación con la recepción clásica, publicado entre otros La tradición helénica en Cuba del año 2003, Calzar el coturno americano del año 2006, Premio Nacional de la Crítica, Diálogo y Transgresión del año 2009, Dionisa en las Antillas del año 2019, Premio Nacional de la Crítica y Premio Academia de las Ciencias, Laura Mestre, una humanista casi desconocida del año 2020, Premio Academia de Ciencias, originales copias y versiones del año 2023. Ha ofrecido cursos, conferencias y participado en encuentros científicos de instituciones académicas en distintos países de América y Europa. Fue reconocida como embajadora del helenismo por la Prefectura de Atenas, Grecia, en el año 2006. Es miembro del Consejo Científico de las revistas Nova Telus, UNAM, México, de Filológica Valentina, de la Universidad de Valencia, España Humanidades, de la Universidad de Costa Rica y de Hexis, de la Universidad de Alicante, España. Tiene en proceso de edición Grecia en el Imaginario de las Letras Cubanas, Premio Editorial UH 2022, y Laura Mestre, traductora de las Apologías de Sócrates. Su presentación de hoy se titula Laura Mestre, traductora de las Apologías de Sócrates, precisamente, y el resumen de la presentación es el siguiente. Si bien la mayor parte de la obra de la humanista cubana Laura Mestre ha permanecido inédita en gran medida, con la excepción de los dos libros y varios artículos publicados por ella en la segunda década del siglo XX, suele reconocerse como traductora de Homero. Ella misma menciona en sus notas su deseo de publicar sus versiones de ambos poemas, así como la que hiciera de un tratado de Cicerón hasta ahora no encontrada en su papelería. Pero en la revisión de esta sí se ha hallado, en conjuntos dedicados a otros temas, su traducción de la Apología de Sócrates de Genofonte y de la del mismo título de la autoría de Platón. Develar el sentido y significación de estas versiones en la obra de Laura Mestre y en la historia de la traducción de textos clásicos a la lengua española es el objetivo de esta exposición. Así que, sin más preámbulo, Elina, te cedo el micrófono. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ustedes por esta posibilidad de dar a conocer este tema e intercambiar con todos ustedes. Eh, Efectivamente, durante más de 80 años, la papelería de Laura Mestre, vamos a ponerla para hacer la presentación formal, que como ustedes pueden ver, nació y murió en La Habana en el 1867 a 1944 y que conocemos a través solamente de este autorretrato, porque ella también practicó la pintura, pues esa papelería ha permanecido desde su muerte en el 44 eh, en desconocida, porque fue entregada por su hermana al destacado intelectual José María Chacón y Cala. Ya, pues, o pasar al siguiente. Eh, para que dispusiera de ella de tal modo que creyera, del modo que creyera más apropiado. Ha permanecido inédita, manuscrita en fichas, como la que están viendo ahora, o tarjetas de papel, también a veces en algún cuadernillo, en las que acostumbrara a escribir tanto sus traducciones como disertaciones, cuentos y anotaciones sobre diversos aspectos de su vida, lecturas o indicaciones de organización de sus posibles vidas.
Ha permanecido, por tanto, durante largos decenios, donde Chacón la depositara en los fondos archivísticos del Instituto de Literatura y Lingüística, fundado en los años 60 y legatario de los asentados hasta entonces en la Sociedad de Amigos del País, al tiempo que el acceso a estos documentos ha sido muy limitado. En vida, la humanista, solo cuando ya contaba con 45 años de edad, luego de cerca de un cuarto de siglo de reclusión voluntaria dedicada al estudio y a su labor como traductora y escritora, se decidió a presentar en la revista de la Facultad de Letras y Ciencias, dirigida por su primo, el doctor Juan Miguel Vigo, su traducción de un fragmento del canto segundo de la Ilíada, en 1912, y animada quizás por el elogio del profesor barcelonés Luis Egalay Estaleya, en años sucesivos dio a conocer su propuesta para aprender griego a partir del texto médico basado en su propia versión del canto primero. En la misma revista publicó posteriormente algunos artículos sobre literatura griega, arte, teoría literaria, poesía cubana, que fue entre 1919 y 1928, para finalmente editar con sus propios recursos los libros Estudios griegos y Literatura moderna, Estudios y Narración. Pero solo el doctor Diego dio entonces noticia de tales publicaciones en la revista universitaria de la cual fuera director. Aunque en verdad consideraba la obra de su prima tan valiosa que no dudó en proponerla para el Premio Nobel de Literatura. De modo que se convirtió en la primera persona nacida en Cuba nominada a tal galardón. Que por cierto, eso hace unos pocos años, al publicar en la Academia Sueca todas las propuestas recibidas, pues que se tuvo noticia. Inicia Mestre el primero de ambos libros con dos artículos ya dados a conocer: la exposición de su propuesta para acercarse a la lengua griega a través de una lectura interlineal del canto primero de la Ilíada, basada en el método auspiciado por Robertson, con aclaraciones y ejercicios, mientras que para el segundo capítulo no pudo sustraerse a presentar, a manera quizás de corroboración de su acerto, el fragmento de su traducción del canto segundo de la Ilíada, pero ahora con la nota referencial a la opinión de Segalá. Con estos dos capítulos y en gran medida el discurso pronunciado en 1944 por el doctor Diego ante su alumnado universitario, pocos meses después de la muerte de la humanista, fueron los que propiciaron su reconocimiento como traductora de ambos poemas homéricos, y junto a los restantes artículos de su primer libro, el de sus méritos como destacada helenista. Ciertamente fueron las palabras de Diego en la primera helenista cubana, cuyo texto permanece también guardado junto a la papelera de Mestre, sin publicar, la fuente principal para conocer datos sobre su vida y su obra, tal como evidencia en la crónica periodística que en el centenario de su natalicio publicara Chacón y Calvo en el periódico El Mundo, unos meses después de que Loló de la Torriente se hiciera eco de la comunicación, de la conmemoración, con un artículo aparecido en ese mismo periódico. Pero sobre todo en la conferencia pronunciada por Camila Enríquez Ureña, en acto celebrado en la entonces Escuela de Letras de la Universidad de La Habana. Fue en este entonces que surgió la propuesta de publicar la traducción de ambos poemas, tal como era el mayor deseo expreso del helenista, pero hasta el momento
tal propósito no se ha concretado y solo se han editado algunos cantos en diversas publicaciones, así como diversos estudios sobre sus traducciones, tanto de Homero como de los líricos. Fue Camila Enríquez la primera en separar cómo en estudios griegos, es decir, el primer libro editado por Laura, esta mujer excepcional, como ella la califica, no solo da cuenta concisamente de sus atentas lecturas y análisis de géneros y autores, sino también de que cita pasajes de Homero traducidos por ella misma, así como de la lírica de los antiguos griegos, a los cuales agrega los cantos populares de los modernos, en cuya versión sortea variadas dificultades. Según Camila, para lograr resultados tan bellamente expresivos, como en la versión de El sepulcro del Clepta que se produce la profesora en toda su extensión. Cuando en las décadas finales del siglo pasado tuve oportunidad de consultar el fondo archivado de la Helenista, copié también a mano varios fragmentos y tomé nota de los títulos que los títulos que componían algunos de los libros en vías de preparación, aunque confieso que mi interés fundamental se centraba entonces en las traducciones de Homero. No pude encontrar aquella que del diálogo sobre la amistad de Cicerón ella mencionara en sus notas, y al reparar más tarde en los posibles contenidos agrupados bajo el nombre Florencia, el titulado Apología de Sócrates por Jenofonte suscitaba dudas que no fue posible aclarar por el momento, puesto que al estar entre las narraciones propias de la escritora, podía ser un relato más, una paráfrasis, tal vez de su propia autoría. Al tener finalmente la digitalización de lo guardado en la carpeta del libro de narraciones proyectado por Mestre, no me quedó duda de que se trataba de una traducción. Igualmente pude constatar que el escrito final, recogido en La naturaleza, era su traducción de la apología escrita por Platón, testigo presencial del juicio en que Sócrates fue condenado a muerte. Si bien hasta ahora se sabía que Mestres tradujo ambas obras homéricas como poemas de algunos líricos, son estas las primeras traducciones de obras escritas originalmente en prosa a las cuales tenemos acceso, al tiempo que suscita interés el hecho de que la autora haya elegido un mismo tema, tratado por dos contemporáneos a los hechos, pero cada uno de proyección bien diferente. También llama la atención, al parecer, que no pensara en su versión del texto de Platón cuando anotara el posible contenido de un libro dedicado expresamente a sus traducciones de autores tanto clásicos como modernos, y en cambio lo ubicara como propio del volumen consagrado a sus intereses científicos. En Cuba nadie más ha hecho traducciones de obras de Jenofonte ni de Platón. Y es más, aunque las consultas efectuadas no han sido exhaustivas, tal parece que en caso de ambas apologías, al igual que sucede con los poemas homéricos, Laura Mestre ha sido la primera mujer en verterlas a nuestra lengua, con lo que se añade una cápita interesante a la historia de la traducción de los clásicos en español. En concepto de la historia clásica de estudios griegos, dedica Mestre, como era de esperar, unas páginas a los escritos de Jenofonte, del cual destaca su desvelo para preservar la historia de Tucídides, con su continuación en las Helénicas. Pero termina resaltando especialmente Anábasis, como su obra que ella considera más interesante y valiosa, mientras que en ningún momento señala vínculo alguno con su.
Resulta también algo inusitado el hecho de que antes de pasar a la historiografía romana, la autora, tampoco dada en sus estudios a personalizar las referencias, nos ofrezca una amplia relación de sus lecturas en lengua latina de las obras, cito, de Virgilio, de Horacio, los poetas menores, de Cicerón y de los historiadores romanos. Pero también resalta que ha estudiado en los propios textos griegos, cito, a Homero, y a Hesíodo, a Píndaro y demás líricos, a los trágicos y a la tríada histórica, a los oradores y filósofos. Así pues, aunque prescinda de estos últimos en el primer libro publicado, Suerte de Historia de la Literatura Griega, y no les dedique ningún capítulo específico, esta relación de sus lecturas nos permite tener la certeza de que también estaba familiarizada con unos y otros, al tiempo que la figura de Sócrates, solo conocida a través de sus discípulos, centra las dos únicas traducciones traspapeladas entre sus manuscritos. En cuanto a la apología escrita por Jenofonte, resulta interesante constatar que entre la papelería archivada bajo el nombre Florencia aparece una anotación de Mestre ya antes referidas sobre su propósito de componer un libro. Se ve mal, pero ahí se puede visualizar en la papeleta la anotación de Mestre. Y el propósito de ella de componer un libro con varias de sus traducciones de distintas lenguas. Esta se integraría, en primer lugar, con las apologías de Sócrates de a Jenofonte. En segundo, una no precisada a partir del latín. Como tercera, la que hiciera del primer libro de Jerusalén Liberada. Y finalmente aparece otra procedente del alemán, cuyo nombre o autor tampoco especifica. Ella confirma que ya al menos para 1935, en el cual alguna vez data su proyecto de libro, la traducción del griego estaba hecha, a la vez que explica, en alguna medida, su presencia en la papelería del proyectado tomo de relatos titulado Florencia, que por entonces compilaba de él. Sin embargo, llama la atención que si bien Mestre no precisa las traducciones del latín y del alemán, no tiene duda en encabezar la propuesta apuntada con la apología que escribiera Xenofón, a quien estimaba sobre todo por la recreación de la expedición militar en que participara con los helenos reclutados por Ciro. Ciertamente, en la Anábasis narra su autor un episodio que denota muy bien su relación con Sócrates, pero también sus diferencias. En verdad, el futuro historiador se sentía atraído por las personalidades de Sócrates, cuyas pláticas había frecuentado, y no quiso partir sin conocer su opinión, motivado quizás por el posible rechazo de los atenienses a su participación en la empresa del persa. Aquel le aconseja consultar el oráculo, y así lo hace el joven, pero al formular la pregunta lo hace de tal forma que no permite dudar sobre la decisión ya tomada, pues se limita a indagar sobre a cuáles dioses debe sacrificar para que lo favorezcan en su empresa. El hecho deja bien claro la diferencia entre ambas personalidades y subraya el carácter más bien práctico y orientado a la acción de Xenofón. Este parte, junto con el ejército reclutado por Ciro, antes del juicio a Sócrates, y regresa cuando ya la muerte se ha consumado. Sin embargo, apoyado en los relatos de amigos presenciales, tiene la necesidad de ofrecer su versión para mostrar su imagen de Sócrates y reivindicarlo ante quienes todavía lo seguirían censurando. ¿Es acaso esta recreación de un hecho histórico, pero a partir de la particular percepción del autor, lo que llama la atención de Mestre y hace que sus papeles de traducción se mezclen con los de sus propias narraciones,
para finalmente decidir que era preferible publicar un tomo solo de sus versiones de obras, tanto clásicas como modernas, escritas en diversos idiomas. Es obvio que ya tenía también terminado, además, al menos, la del libro primero de la obra de Torcuato Tasso, en la cual también el autor partía de un hecho histórico, pero al no tener idea de cuáles podían ser las dos restantes, no hay manera de conjeturar siquiera los propósitos de la humanista, aún más cuando al parecer nunca volvió sobre este proyecto. Si bien las obras de Jenofonte, de carácter militar, se tradujeron tempranamente al español en el siglo XVI, no fue hasta los años 20 del pasado siglo, según las noticias aportadas por Óscar Martínez, cuando en España Carles Vives tradujo al catalán y publicó en la editorial catalana de Barcelona, con texto griego, El Seudmil, de Cort de Sócrates y Obre Socratique Menor. De las dos últimas, dio a la imprenta una edición realizada en la Fundación Menal Bernat Menche de Barcelona en 1929 y 1931. No nos consta de esos años la edición de la Apología en lengua española, aunque Mentre sí pudo consultar la existente en otros idiomas. Tampoco es posible asegurar cuál fue la fuente del texto griego en que basó su versión. Pudiera ser la edición de toda la obra de Jenofonte, de The Oxford Classical Texts, que tuvo tanta aceptación durante todo el siglo pasado. Pero, aunque los datos son pocos, tal parece que no fue hasta 1992 cuando otra mujer dio a conocer su traducción de una obra de Jenofonte, en este caso la Ciropedia. Todo lo cual parece incidir en el carácter pionero de Mestre, a quien podría tener en su casa los textos griegos de la editorial inglesa o de cualquier otra editorial. Llama la atención en la traducción de Mestre la diferencia con otras propuestas que o bien interpretan el de inicial como el deseo de enlace con algún precedente o bien como meros recursos estilísticos. La cubana lo omite y prefiere exponer el tema del texto de manera concisa con una palabra no presente en el original: personalidad. Desea en efecto que el lector esté consciente del interés de Jenofonte, no en contar los hechos, sino aclarar quién era Sócrates, según la percepción que de él tenía este hombre de acción, atraído alguna que otra vez por sus enseñanzas, y a su vez defenderlo de acusaciones que, aún después de muerto, seguían sustentando algunos detractores como Polícrates, o quizás de las imágenes proyectadas por algunos defensores como Licia, o quizás la del propio Platón. No hay certeza sobre cuándo fue escrito este opúsculo, poco después del regreso de Jenofonte de su expedición, y por tanto en fechas muy cercanas a los hechos, o tiempo después, cuando el autor se dedicó a escribir la mayor parte de sus obras. Ni siquiera se puede establecer con certeza si antecede a la apología platónica o fue posterior. Pero sea una circunstancia u otra, no cabe duda de las intenciones del autor, explícitas en la introducción, a las cuales la traductora, de manera atinada, busca acercar a su posible lector. No se trata de una traducción palabra a palabra, aunque esté fiel al texto, con un lenguaje claro, pero sin perder elegancia, al tiempo que procura la intelección del lector con su precisión y ajuste a la lengua de llegada. A ello también parece obedecer los números romanos escritos en la margen del texto para marcar las partes comprendidas, aunque la extensión variara.
El 1 inicial, por supuesto, corresponde a la introducción con su anuncio del tema. El 2 le da paso a la conversación referida por Hermógenes que sostuvo con Sócrates, por la cual conocemos las razones de este para no preocuparse por su defensa. En 3, una vez que queda aclarada la actitud asumida por el filósofo y sus razones, el mismo relator reproduce las palabras de Sócrates en el juicio como defensa ante la acusación de no creer en los dioses y la reacción adversa que provocan los jueces, achacable a la supuesta altivez de su discurso. Mientras que en 4, la actitud tomada por el filósofo, ya fallada la causa y por tanto condenado, resalta en sus palabras a los a sus amigos e igualmente en la dirigida a los jueces. En 5, terminado el juicio, continúa Sócrates la conversación, lleno de serenidad y con el consejo oportuno sobre el comportamiento que sus fieles partidarios debían también adoptar ante su condena, mientras que finalmente en 6 se devuelve la palabra al escritor y encierra el relato al ofrecer su conclusión, con no solo la constancia del modo como Sócrates murió, sino también con la razón última por la cual Jenofonte ha asumido su elogio. Dice la traducción: y si alguno de los que aspiran a la virtud ha conocido un guía superior a Sócrates, ese hombre puede considerarse como el más feliz de todos. Así que esta es la conclusión de Jenofonte y que Laura traduce con la misma claridad y concisión con la que se expresa Jenofonte. El hecho de que se trata de un relato, el ofrecido por Hermógenes, dentro de otro, el iniciado por Jenofonte, y sea el que finalmente cierra el recuento con la expresión de su propia conclusión, así como el hecho de que la narración verse sobre la defensa consecuente de la elección de vida asumida por Sócrates, a manera de corroboración del enunciado inicial, nos hace notar el parecido con la estructura que Mestre adopta en algunos de sus propios relatos ficcionales. Narraciones que a su vez en su mayoría parecen demostrar la convicción de la autora de que la mujer tiene opciones de realización personal frente al matrimonio, muchas veces impuesto como el único destino posible para una joven de la época, puesto que ésta debe obrar como sujeto y no como objeto. Sirva de ejemplo otro ideal en el cual una muchacha cuenta el hecho de que se le ha pedido un criterio conclusivo y supuestamente condenatorio después de oír el relato de un amigo despechado sobre la elección vital de la amada. Esta rechaza su amor y el matrimonio para dedicarse enteramente al cultivo de la sabiduría. Pero la interrogada, al final, reafirma al despechado galán lo acertado del modo de vida adoptado por la joven, al que éste califica de fiel. Si bien el tema, los personajes, la época y las circunstancias son muy distintos, quizás las similitudes de estructura, un relato dentro de otro, con final conclusivo, y tema en cuanto a mantenerse consecuentemente el modo de vida seleccionado, expliquen que entre los papeles del libro de los relatos creados y agrupados por la escritora para una posible publicación, aparecieran también los de esta versión del texto de Jenofonte, aunque Mestre estaba consciente de que en última instancia debiera figurar en otro tomo afín con su faceta de traductora y no entre su ficción. A diferencia de esta traducción, la de la apología de Platón, la apología de Platón escribiera en honor de su maestro,
cierra la papelería de otro libro, preparado por Mestre, bajo el título de La naturaleza. Entre sus anotaciones se encuentra una clara referencia a sus volúmenes editados o simplemente en preparación. Dice ella en esa nota: debo poner al principio de cada libro que escriba un trabajo fundamental de dominio de la técnica del asunto, como en el volumen primero, las lecciones de lengua griega sobre el texto de Homero; en el segundo, la teoría del arte literario; en el tercero, la naturaleza; en el cuarto, elementos de dibujo y pintura; en el quinto, Florencia; en el sexto, las mejores disertaciones. Estos trabajos valen, dice ella, por títulos universitarios. Luego van 2 volúmenes de la traducción de la Ilíada y de la Odisea y otros 2 de la traducción del diálogo sobre la amistad de Cicerón. Como vemos en esa ficha, son anotaciones al pasar, porque si bien los 2 primeros libros se cumple lo que ella dice, quizás en el arte también, hay otros casos en que no coincide. En el volumen que ella agrupa como la naturaleza, no hay ningún artículo inicial con ese título. Es decir, es el título del libro y no de un artículo en especial. Igual sucede cuando habla de las disertaciones. En Florencia, sin embargo, sí, el nombre coincide con el primer relato que ella sacó. Así que en este de la naturaleza, pues sigue siendo intrigante, ¿no? ¿Por qué terminar un libro en que ella recoge estudios agrupados como propios que responden a sus reflexiones sobre el ser humano en el mundo que lo circunda, natural y social, sus interconexiones, lo cual resulta coherente con la amplia gama de sus inquietudes intelectuales desde los 16 años, porque ella misma dice en un pasaje que ya a los 16 años ella leía autores como Huxley, Darwin, Spencer, Haeckel, Mollendorf y Büchner, los cuales, como ella refiere, iban fortaleciendo su mente hasta ponerla en actitud de encontrar una interpretación propia de la naturaleza, confirmada por estudios modernos. Es lógico, por tanto, que decidiera recoger tales interrogantes, puntos de vista, interpretaciones, en un tomo que genéricamente titulara La naturaleza, a semejanza de los tratados clásicos, Edificios o de Res Natura. Si la inclusión de la traducción de la Apología de Jenofonte en el contexto de relatos suscita interrogantes, un tanto aclaradas por la constancia de que Mestre proyectaba al mismo tiempo un libro de versiones, la inclusión de la traducción del texto platónico en un volumen cuyo contenido apunta a la necesidad de dejar constancia de sus opiniones y razonamientos sobre asuntos de orden científico, sobre el ser humano y su entorno, produce un desconcierto semejante o aún más si tenemos en cuenta que, a diferencia de la exposición sobre los historiadores en estudios griegos, los filósofos no fueron objeto de artículos publicados por la autora, aunque se preocupara de ofrecer constancia de que los conocía. Sin embargo, si se observa entre sus papeles, hay un escrito llamado Alegorías Platónicas, en otros volúmenes de papel, y que está antecedido por una ficha de presentación del ejemplar proyectado, en la cual, bajo el rubro El libro de las disertaciones, pone este opúsculo acompañado de etcétera.
Entonces cabe preguntarse, ¿habría otros artículos de este corte? Mientras que en la misma ficha en que en el margen inferior anota para el libro La naturaleza, no resulte híbrido, mejor dejar estos para el libro de las disertaciones. Estas serían las primeras de la serie. Sin embargo, ninguno de los 8 escritos que aparecen como continuación del ya mencionado se refieren a Platón ni a ningún otro filósofo, sino que más bien se crean en su mayoría pequeños cuadros contemplados en algún pasaje natural. Por tanto, resulta significativa la decisión de que este breve escrito ocupara un puesto entre las disertaciones que pensaba reunir y no en la naturaleza, como obviamente había proyectado en un principio, puesto que la relación alma-cuerpo también es parte de las reflexiones de los tratados antiguos, al tiempo que resalta el hecho de que, sin embargo, cerrada la naturaleza con la traducción de la Apología Platónica. Mas la lectura de este breve artículo nos ilumina en cuanto Mestre tenía presente la teoría platónica sobre el alma humana. Voy a leerlo porque es muy pequeño y no hay otra forma de conocerlo. Dice Laura, las hermosas imágenes creadas por el genio de la filosofía idealista se encuentran entre los más hermosos pasajes de la literatura griega. Para explicar sus juicios sobre los elementos diversos, unos divinos, otros terrestres, que forman el alma humana en el famoso mito de Fedro, Platón la compara a un carro tirado por 2 corceles. La razón que los dioses le dieron al hombre está representada por el guía que dirige el carro. La parte mortal por los 2 caballos corceles, uno blanco que se dirige hacia el cielo estrellado y uno negro que tiende a la tierra y representa los goces materiales. El guía lo aparta de ese camino y lo impulsa hacia las llanuras celestes, donde moran las ideas abstractas, pero la subida es difícil y son tantos los carros que se entrechocan y caen fatalmente hacia la tierra. Estas ideas abstractas, entrevistas un momento, quedan en el alma y se manifiestan a veces por un amor sublime. En el 10º libro de la República, Platón compara las almas humanas a la figura de Glauco, el marino. A causa de su larga permanencia en el mar, apenas se podía reconocer su cuerpo, tan cambiado estaba, cubierto de algas y de conchas marinas. Así, el alma del hombre se nos presenta desfigurada por la vida sensible que lo envilece, y hay que descubrir en ella otra alma inmortal que revela su origen divino. Este admirable simbolismo de Platón acaso representa el pasado y el porvenir del hombre sobre la tierra. Está ahí el fragmento. Bueno, el pequeño artículo de la otra. Al prescindir de este escrito en la naturaleza, quizás ella misma sintiera la ausencia de un tema presente siempre en los antiguos tratados. Recurre entonces a la Apología Platónica, en la cual el filósofo atribuye a Sócrates la reflexión sobre el tema en relación con su posición ante el juicio, pero quizás ella misma experimentara extrañeza de terminar con una traducción un libro dedicado a expresar reflexiones de otro post. Es por ello quizás por lo que agrega en ocasión única, luego de la última página de su versión, una nota en que expresa su sentir y sus razones bajo el título Fines Corona et Opus. Dice Laura, porque no se puede leer. Cuando terminé la revisión de la naturaleza, sentí un gran vacío. Pero ese vacío no debe llenarse con ilusiones. Precisamente en el último párrafo, tuvieron la conveniencia de creer en la inmortalidad del alma y en el auxilio de seres superiores como resortes morales, consuelos
y estímulos de la humanidad. Es evidente que la fe no depende de la voluntad, pero para la mayoría de las personas del pueblo, aceptar las creencias que les ofrecen, pero la mayoría de las personas del pueblo aceptan, perdón, las creencias que les ofrecen. Un apoyo de la moral fue la religión impuesta por Moisés en el Sinaí y la fe desprendida de los labios del dulce Galileo, tan amante de la humanidad. Al estudio de la naturaleza, solo falta agregar unos renglones sobre las virtualidades en el tiempo, a que se refiere la inspiración de las sibilas, de los profetas y de los augures. Mas el tiempo es como el espacio, una realidad matemática. Ningún hombre es hijo de un Dios, sino de sus padres, aunque su alma excesa, desprendida de las tres hambres de la materia, sea capaz de revelar a su semejante las más altas virtudes morales y un porvenir más noble para la humanidad. Suponga usted que mis palabras sobre la inmortalidad del alma y la protección divina no reflejan la verdad. Pero si usted se deja persuadir, habrá vivido más consolado. Decía un eminente confesor a una señora que había perdido a su esposo y a sus 5 hijos. Los muertos viven en nuestra memoria. Ellos mandan en nuestra conciencia, con el poder del amor, de la rectitud y de la sabiduría. Los que han sido buenos padres conservan siempre nuestra gratitud y nuestro respeto. Los bienhechores de la patria y de la humanidad tienen vida y culto perdurables. Con esas palabras cierra el libro de la naturaleza. El Sócrates platónico encierra, por tanto, las convicciones sustentadas por la escritora Eres en mi cuanto a los ovejita, fines de tan su elección amable y tan dulce. vital. Eres mi mami. Y deviene el broche adecuado para sus opiniones sobre la naturaleza del propio ser humano en su contexto tanto natural como histórico-social. En cuanto a las traducciones, a la traducción, desconocemos qué edición del texto griego fue su punto de partida. Pudiera haber sido el editado por Croiset en la publicación francesa de las obras completas de Platón en 1920, o el de Oxford de 1924, debido a Vernet, o cualquier otra edición anterior, quizás traída a la vuelta de su estancia en Francia y España por su padre, el doctor Antonio Mestre, que aparece ahí en la diapositiva, bueno, con toda la familia, porque está la madre también de Laura, y está ella, pequeña, con su hermanito, con su hermano mayor, allí, que fueron varios hermanos, faltan ahí. Antonio Mestre, que realmente era también un gran amante de los clásicos, y especialmente del griego, de cuya enseñanza en relación con sus hijos la asumió personalmente. La propia Laura cuenta que todos los días después de almuerzo subía a un estudio donde su padre les enseñaba lenguas clásicas. Él estudió en la Sorbona y medicina, terminó sus cursos de medicina, pero allí también siguió cursos de griego, así que era un gran admirador y disfrutaba el griego. También hizo alguna traducción de algún verso. Entonces, de hecho, bueno, pues podemos estar de acuerdo sobre él. Quizás lo mejor es lo que dijera su amigo, Enrique José Varona, a su muerte, porque murió un hombre de 40 y pico de años. De su preparación literaria, se refiere a Antonio, que había sido completa, sobre todo en el campo de las letras griegas y latinas, conservó el sello de cultura del que no se despojarán nunca su dicción ni sus conceptos, el gusto por la precisión y la claridad, que son a la elegancia del estilo lo que la naturalidad a la elegancia de las maneras.
mas de todo ello no hizo sino instrumento eficaz para el fin que señaló a sus actitudes y a su ingenio, la investigación científica, el cultivo y la práctica de la ciencia. En realidad, eso nos hace comprender la formación del aura en cuanto a los clásicos, porque era en una época, a finales del siglo XIX, no a finales, porque ella nació en el 1867, es decir, casi mediados del siglo. Por lo tanto, una formación para una mujer en letras clásicas, por lo menos en una colonia, Cuba era colonia hasta fines del siglo XIX, era casi imposible. Realmente sí hubo hombres que estudiaron y había profesores de latín y griego, pero de hecho ella no salió, nunca tuvo una enseñanza fuera de los muros de su casa. Entonces, y además, después de la muerte del padre, se refugia en la casa a hacer sus trabajos y prácticamente no vuelve a salir. Así que es esta formación, ¿verdad?, que le dio a su padre, que también en la ciencia, porque ella misma cuenta una anécdota de que una vez el doctor Finlay, que para nosotros también es muy famoso porque fue el descubridor del mosquito como vector de la fiebre amarilla, le decía a Mestre que si no tenía miedo con todo lo que leía Laura, le decía, no hay problema, ya puede leer perfectamente a todos estos científicos. Así que estas notas de Enrique José Barona también puede referirse a Laura con que sí, y a su padre, que fue quien propició su amor a la pintura, su lectura, de manera que ella llega a afirmar que en su hogar nunca fue cuestionado el problema del acceso de la mujer a la enseñanza superior, ni la decisión de decidir sobre su vida. Por eso realmente es este entorno, ¿verdad?, muy particular que disfruta Mestre, el que yo creo que le dio todas estas posibilidades y las cualidades de estilo y además que se veían en su padre también se ven en sus propias letras. Pues bien, la traducción de la Apología de Sócrates de Platón nos ofrece un texto que si bien se separa de la versión de Jenofonte, al no marcar partes ni cambios, ni cambiar el tono de la introducción, es igualmente apegada al original, al tiempo que procura una expresión adecuada a los rasgos expresivos en la lengua de llegada, siempre en procura de una mayor interlección por parte del lector no avesado, sin notas ni comentarios. También se ve en su traducción de Homero. Ella siempre busca términos que un lector pueda darse cuenta sin tener que ir a un diccionario. Sin embargo, a diferencia de lo que sí sucede con los poemas homéricos, de los cuales ella ofrece testimonio de su experiencia y de las dificultades que tuvo que afrontar, sobre estas traducciones no deja ningún comentario y ni siquiera como sucede con los líricos, que al introducirlos en su libro de estudios griegos, antes de la traducción siempre ofrece un breve boceto del autor y la obra. Es posible notar cómo, al igual que en sus versiones de los poemas homéricos, mantiene los nombres romanos de las deidades en las pocas veces que se mencionan. E igualmente, la preferencia por vamos, que es muy usual en nuestra variedad cubana, y que ignoramos por completo el EA español, y dicen vamos. Eso
es decir, giros que usamos coloquialmente. Sin embargo, llama la atención el que mantiene el vosotros, porque ya desde fines del siglo pasado, el vosotros va en- hacia el poco uso, ¿verdad?, dentro de la lengua española. Yo pienso que eso se debió más bien a tratar de marcar el que se trataba de un juicio público, que había una audiencia distinta, y también se ve con el mantenimiento del vocativo de atenienses, con el o, que también estaba ya lexicalizado, pero que ya lo mantiene como, yo pienso que para una forma de marcar el carácter público eh, de esta locución. Porque pienso que al igual que sucede con los poemas homéricos, sus opciones están dirigidas a propiciar la lectura de una manera fluida, sin necesidad de notas al margen y en un correcto español, con el mayor apego posible al original. También es de notar que, a diferencia de lo que sucede con algunos de sus relatos del propuesto libro Florencia, de los que se guarda manuscrito a lápiz, con tachadura, y otros están ya pasados a tinta, aunque también sigue haciendo a veces anotaciones, pues en los de la apología, como vimos en la ficha, pues ya lo escribe en tinta, es decir, que ya ella estaba preparada para, buscaba la preparación para su publicación, cosas que hasta ahora no se ha logrado, pero lo cual, por supuesto, siempre hasta el último momento está corrigiendo. Para la transcripción de ambos textos, siempre hemos elegido, cuando tenemos que hacer la traducción, pues la última corrección hecha por ella, y tratando de mantener la estructura sintáctica, en fin. Y por supuesto ha habido que adoptar pequeños cambios por cambios que han sufrido la ortografía. Pero esperamos que en un lapso prudencial, el mayor deseo de Laura Mestre, la publicación de sus traducciones de los poemas homéricos, se cumpla. Sobre estas, al igual que las versiones de poemas de la lírica griega, se han escrito trabajos de grado, artículos y estudios. Pero no menos interesantes resultan estas versiones de las dos apologías, y hasta el momento únicas traducciones que hiciera de textos griegos en prosa, uno de un historiador y otro de un filósofo, más ambos vinculados a la expresión literaria y conocedores de cerca de la figura de Sócrates, al cual nos presentan mediante el discurso pronunciado en un juicio que lo condenó a muerte. Al igual que sucede con los poemas homéricos, en cuya versión a la lengua española Laura Mestre no ha sido solo la primera, sino la única mujer que ha llevado tan ingente labor de la traducción de ambos poemas hasta el momento, puede que haya alguien que se anime, pues es muy probable que sea ella la única mujer que haya traducido a nuestra lengua tanto la apología de Sócrates, de vida de Xenofonte, como la que por su parte escribiera Platón, con fines propios y en fechas más o menos cercanas a los sucesos. Al tiempo que tanto una versión como la otra contribuyen a un mejor conocimiento y apreciación de la obra de esta humanista, tanto tiempo ignorada, y se le otorga el lugar que le corresponde en la historia de la traducción de textos clásicos. Este es el libro que se publicó en el 20, que bueno, recoge un estudio y recoge también algunos cantos de la Ilíada, algunos cantos de la Odisea, algunas canciones de los líricos, es decir, parte de su obra, pero también de anotaciones, de estos textos que ella fue dejando, que posiblemente no tenían otro interés que el de su propia organización, el de expresar sus propios pensamientos, y por suerte
pues esta va a ser la portada de estas apologías, de la traducción de estas apologías que se van a publicar, espero que pronto. Y al lado he puesto, no tiene que ver con el libro, con la edición, pero sí es el sello de ella. Ella, los dos libros que publicó, iba con este sello como su propia marca. Y me parece que era un buen homenaje terminar con la marca que ella pensó para su obra. Muchas gracias. Gracias, Elina. Muy interesante su presentación. Queremos ver primero si hay preguntas del público asistente. Bueno, mientras el público se va preparando sus preguntas, yo quería preguntarle, este, s- me hizo pensar su presentación sobre la virtud casi socrática de Laura, ¿no? En el sentido de esta reclusión, ¿no? Y amor por la virtud y el conocimiento, ¿no? Y me hizo pensar también en esta frase que usted dijo, que en su hogar nunca fue, digamos, restringido el acceso de la mujer a la enseñanza superior. Y pensando en eso, eh, cuando uno lee Platón, no ve muchos personajes que son femeninos, ¿no? A excepción de Diotima en el banquete, no vemos mujeres filósofas discursando con Sócrates. A lo máximo vemos la única referencia femenina en las dos apologías, es la Pitia del oráculo de Delfos, y eso es todo, ¿no? Así que me pregunto, ¿no? En ese sentido, ¿por qué estos dos textos, ¿no? Y si usted tiene una intuición sobre eso. Y ella efectivamente fue una mujer que no siempre fue tan recluida, porque Mm, a los 18 años ella hizo una traducción con su hermana Fidelia de una novela francesa que en aquel momento estaba muy de moda y la publicó en el semanario que estaba de moda en Cuba, La Habana Elegante. Ahí se agrupaba fundamentalmente todos los jóvenes intelectuales cubanos. Y ella publicó ahí, y es raro, porque realmente ahora que vuelvo a pensar sobre ese semanario, La Habana Elegante, todos, cada vez que se habla de ese semanario, todos son hombres. ujú, Ellas, bueno, hicieron su traducción, se la publicaron y pusieron sus notas. Pero bueno, era un buen debut, digamos, ¿no? En el mundo intelectual. Sin embargo, parece que al morir su padre, ella, bueno, me imagino que los recursos económicos disminuirían, en fin, ella decidió trabajar realmente y se presentó a las oposiciones para ser directora de un colegio. Según su primo, el doctor Diego, cuyo nombre lleva este edificio donde está la facultad ahora, pues fueron unos ejercicios brillantes. Pero su oponente fue el que obtuvo la plaza. Se dice, algunos dicen que por problemas políticos, pero otros dicen que porque era hombre. Porque ujú, si uno tiene que elegir entre un hombre y una mujer para presidir un colegio en el siglo XIX, ¿a quién elegía? Pues al hombre. Y esto fue para ella algo terrible, fue un golpe increíble, porque ella pensaba que con sus conocimientos y con su actitud, pues podía. Y ahí, según el doctor Diego, fue el momento en que se fue a su casa y se encerró en su casa y se puso a traducir del griego y se puso a traducir del latín. Y por eso yo pienso que las traducciones de Homero, aunque después va a seguir trabajando sobre ella en el siglo XX,
empiezan ahí, porque en el 12, que es cuando se publica su pequeño fragmento del canto segundo, bueno, Mm, sí, pero ya debía haber tenido la traducción bastante completa. Así que fue esa renuncia, digamos, al mundo, que duró bastante porque se mantuvo, prácticamente no hay noticias de ella hasta que decide darle a Diego este fragmento para publicar en la revista de la universidad. Y que yo también pienso que a lo mejor fue motivada porque el año anterior en dicha revista se había publicado por el entonces profesor de griego de esta universidad una crítica a la versión de Segalá. Y es algo así como, bueno, Segalá tiene la suya, pero yo también tengo la mía, mm, y empieza a darla a conocer. Sí, es muy, ¿no? Pero bueno, la literatura en realidad, aunque uno sea mujer y defienda a las mujeres, no puede sustraerse a los encantos de la literatura clásica. Por lo menos es mi especial ujú. dedicación. Sí, sí, ahora que nos explica bien este acontecimiento biográfico, ¿no? Uno puede entender un poco mejor por qué escoger la figura de Sócrates, ¿no? Como esta persona, digamos, incomprendida quizás, ¿no? Y no También, valorada, ¿no? pues sí, es verdad Mm, que, y, y que venía muy bien con la forma de pensar de ella. Sobre todo por eso, porque ella en otros que no son en sus traducciones, por supuesto, pero tiene fragmentos en que se declara anticlerical. Dice que gran parte de la culpa de la situación que tiene la mujer ha sido el clero que la ha hecho arrodillarse, que la ha hecho víctima de la serpiente, en fin, todo eso la pone muy mal, lo cual también es algo, un pensamiento muy avanzado para su época, ¿no? Y, y entonces, sí, y además ella misma no deja de ser víctima de los prejuicios, porque escribe a veces que hay la mujer de cerebro y la otra mujer, ¿no? La mujer inferior, la que se dedica a las labores. Es muy contradictoria, porque dice eso en alguna parte y en otra parte dice que bueno, que hay muchos talentos malogrados, que se debían de hacer especies de conventos, pero no religiosos, sino para ayudar a las mujeres a educarlas, que conozcan cosas y que puedan desenvolverse en la vida con un oficio. Entonces, está atrapada entre los dos siglos, mm, pero en su pensamiento y en su actitud. En sus cuentos defiende siempre a las mujeres, siempre presenta ejemplos de cómo deben actuar las mujeres y por supuesto las mujeres dedicadas a la obra intelectual. Pero creo que sí, que los clásicos la formaron desde que era una niña mm. y esa formación la ilumina totalmente y su amor por Homero, ella siente que en Homero está la fragancia del mundo, Perdón, ¿qué palabra? la fragancia, Ah, sí. se siente la fragancia del mundo, Ujú. del inicio del mundo, ¿no? Al leer. Entonces, bueno, pues sí, es una personalidad contradictoria, pero que al mismo tiempo su obra es una lástima o una pena que no se haya podido difundir mucho más, porque aún los dos libros que ella publicó, solo quedan algunos ejemplares en biblioteca. Ujú. Y las historias de la literatura, las historias de las letras, muy pocas veces la mencionan. Mm. Lo que usted mencionó sobre estas contradicciones que tienen, ¿no? Las mujeres cerebro, las mujeres dedicadas a las labores. También noté estas expresiones un poco, digamos,
por así llamarlas, ¿no? Quizás anacrónicamente, la mayoría de las personas del pueblo, ¿no? Noté esa frase en una de las traducciones, ¿no? Que también cuando uno lee a Platón uno encuentra estas frases de las personas del pueblo o la mayoría, ¿no? Lo que viene a ser este en griego hoi polloi, ¿no? Hay un sentido aristocrático también en Platón mismo, no sé si tanto en Jenofonte, pero... Ya, sobre todo ella quería que ella estaba muy, por este problema de clerical también, estaba muy en desacuerdo que los jóvenes se formaran eh, bajo la égida de la Biblia exclusivamente. Ujú, Y ella quería, y de ahí su interés en las traducciones de Homero, porque, bueno, toda la literatura griega, ella veía la inteligencia, la serenidad, el juicio, la ética, todo. Y esos valores que ella encontraba, ella pensaba que eran los que se debían de formar los jóvenes. Y por eso pienso yo que sus traducciones de Homero tratan de ser lo más cercana posible, ¿no? Ella no habla de ínfulas, habla de bandas ujú. alrededor, ¿no? En su traducción trata de dar una explicación que el que no conozca los usos homéricos no tenga problema, pueda entender. Y, y creo que también eso lo hace en sus traducciones de los filósofos, bueno, de Xenofonte y de Platón, de que es bueno acercarse, hay que conocer. Por lo tanto, mi labor es traducir para la formación de Ujú. los jóvenes y de todos en general. Claro, y eso es lo que formulan los estudios griegos, ¿no? Sí. Esas labores pedagógicas. Efectivamente tiene un estilo que en su momento se tildó pues de aticista, ¿no? Ese estilo claro y llano, accesible, ¿no? Eso es bien notorio en el comienzo de las dos obras, ¿no? Y esto que menciona usted de las ínfulas, ¿no? Que básicamente es la traducción que se utiliza al principio del canto primero de la Ilíada, ¿no? Sobre el sacerdote de Apolo, ¿no? Interesante que lo traduzca como bandas, que es definitivamente mucho más entendible, ¿no? Eh, sí. ¿Algunas preguntas del público? Carlos. Sí, pues muchas gracias, profesora, por la conferencia. Y yo quería abundar un poco más con la pregunta que le quería hacer en estos dos elementos que se han mencionado, ¿no? Por un lado, el interés por el mundo griego en general, ¿no? Desde Homero pasando por la filosofía y luego llegando también hasta Roma, y el asunto de la oposición a la educación clerical, porque en el párrafo que usted leyó de estos estudios platónicos que ella hace, esta frase, ¿no? De que no es un hombre hijo de ningún dios, sino de sus padres, ¿no? También me daba la sensación de que ese párrafo trata de alguna forma también de desligar a Platón de lo que luego ha sido el neoplatonismo y luego la visión cristiana de Platón, ¿no? Decir, bueno, pues a ver, Platón es Platón y tiene una visión del mundo, todo está, un estilo también muy bonito el de ella, ¿no? Las llanuras celestes y, en fin, tratando de recrear un poco el mundo platónico, pero también pues, así me ha parecido a mí, ¿no? Y ahora que mencionaba lo del anticlericalismo como que he ligado las dos cosas, el decir, bueno, pues cuidado que hay, digamos, una realidad diferente, ¿no? Del Platón que luego nos ha podido llegar. No sé si para ella también eso de lo helénico es una manera de oponerse a esa tradición clerical, digamos, hispana, colonial también, ¿no? Yo creo que sí. En el caso del libro que ella publicó, el estudios griegos, el último capítulo es una comparación entre Nausicaa y, la verdad, de pronto se me ha olvidado el nombre de la joven que va recogiendo espigas del campo, que es, bueno, eh, Ruth, Ajá, de la ajá, de Ruth, ajá, Ujú, ujú. se me fue el nombre de Ruth de ajá, la Biblia. Es una, pero lo que en realidad está tratando de comparar es los dos mundos ujú, antiguos, porque ella empieza diciendo son dos mundos, más o menos, ¿no? Dos mundos antiguos que estuvieron en los inicios de la civilización, que nos han aportado cosas, pero aunque empieza así muy igualitario,
si uno se pone a contar las páginas que le dedica Rus y las que le dedica A Nausicaa. Nausicaa, evidentemente el peso está en Nausicaa, que por otra parte, después, cuando uno se pone a comparar, lo que parece ser un relato que hace ella, está reproduciendo la traducción, el pasaje de la traducción que ella hizo de la Odisea. Es Ajá, decir, hasta ese pasaje de la Odisea. Es decir, que cuando ella publica ese libro en el año 29, la traducción de la Odisea estaba ya lo más que tiene. terminada. Ujú. Y ella se cita a sí misma. Ya. Ya, ya, ya. Entonces, sí, yo creo que hay esa contraposición. Ujú. Otras preguntas. Bueno, yo quería preguntarle si en algún momento menciona a Safo. Sí, Sí. sí. Eh, Ella en estudios griegos hay un capítulo dedicado a los líricos. Yo decía que es una especie de historia de la literatura, porque bueno, empieza con estas cosas de Homero, pero sigue con un capítulo dedicado a los líricos, otro al teatro. Entonces, entre los líricos, que es una cosa muy curiosa, porque evidentemente ella le da una preeminencia muy grande a Píndaro, lo cual también es lógico. Homero, Píndaro tienen muchos puntos en común. Y de hecho traduce, ahí en el libro nos podemos encontrar una buena cantidad de inicios, algunos traducidos completos y algunos fragmentados. Y después de esa, que a uno le parece muy coherente, pero de pronto pasa a Safo y menciona al CEO, Ujú, pero a la que se va a dedicar es a Safo. Ella menciona en su introducción que bueno, que a veces hay cosas que crean cierta incertidumbre, pero eso es debido a la época y ujú, al afán, pero que la forma, la verdad, el amor, la verdad que se encuentra en los sentimientos y en lo que esto trasciende, lo que significa, pues supera todo eso y pone su traducción de los dos poemas más conocidos de Safo, de todos tenemos. Y ya, una vez que he hablado de Safo, bueno, pues ya agregan acreónticas porque ya es también parte de esa formación, no solo intelectual, sino también de los sentimientos. ujú. Así que sí, menciona Saf y la traduce. Y la traduce, yo creo que bastante fielmente. Los dos poemas, el llamado himno a Afrodita y el otro que es me parece que es igual los dioses. Sí, exacto, parece igual a los dioses y Faine también. Ujú, ujú, ujú. Ah, interesante. Porque también pensando en este diseño que hace del el logo, ¿no? El non inferior a secutus. Sí, Eh, muy interesante. virgiliana, Ah, muy virgiliana, sí. No dice, si mal no tengo entendido, no dice non inferior a secuta, no dice secutus. Tacutus. Sí, eso se utiliza el masculino ahí. Pero Eh, ella es y, y me hizo pensar un poco eso también, no sé si es una referencia a esta línea de la metamorfosis de Ovidio sobre Medea, ¿no? Que ella dice, video meliora, deteriora sequo, ¿no? O sea, sigo, veo lo mejor, pero sigo a lo peor. Y ella como que lo invierte, ¿no? No sigo, o sea, sigo a lo que no es peor, no, a lo que no es inferior. inferior. Sí, o inferior en este caso, ¿no? Es la, Parece una inversión de esa frase de la Medea, ¿no? sí, aunque bueno, literalmente está en Virgilio también. Ujú, ok. ¿Y en qué contexto está esta frase virgiliana? Es Eneas que va acompañado
Ahora realmente no recuerdo el libro, y Ujú. puedo buscar porque no lo había pensado, por ahí lo tengo anotado. Va acompañando a otro y dice que no es inferior. El que lo segunda a él dice que no es inferior a los grandes Venea. Sí, quizá debe ser el libro sexto, ¿no? Debe ser. Yo en algún lugar escribí sobre eso, pero realmente ahora no lo tenía Ujú, registrado. ujú, Sí. Así que, sí, pero que ama a los griegos, pero también tiene una formación clásica en los latinos. Y sobre todo en el libro este de estudios griegos, que se llama Estudios Griegos, increíblemente introduce a los historiadores latinos, ujú, porque creo que porque en este caso trata de mostrar, ¿no?, que el modelo este griego seguido por los latinos es también seguido a posteriori. Ella propone en algún momento eso, que tiene un pasaje que pone, imitemos a los griegos, pero termina diciendo que imitemos a los griegos en lo bueno que tienen, pero seguir progresando en ese sentido. ujú. No sé si hay alguna pregunta por ahí, Marina. No sé si quieres hacer una pregunta. Sí, ok. É, muito obrigada. Posso falar em português? Eu não sei espanhol, então tudo bem? Puede hablar en portugués. Ok. Muito obrigada pela apresentação. Foi bem interessante ver a posição de uma mulher lendo Platão e Sócrates. Às vezes eu acho que é difícil de pegar empatia por esses autores, mas através da tradução, para mim, pelo menos, foi um jeito mais fácil de ver isso. Eu também estava pensando no logo que ela termina. Era um costume para é, estudiosos ou tradutores de ter um logo desenvolvido para a obra deles? Ou é algo mais específico desse caso? Porque eu também fiquei pensando no Minora, Secutus e a questão do gênero, mas também o que ela imagina como Minora, né? Eu não chamaria Platão um autor menor. Então, eu não sei, eu fiquei pensando o que poderia ter por trás dessa seleção específica de termos lá. Sí. El- no sé exactamente a qué se refiere. Quizás si me aclarara un poco, porque me parece un comentario muy interesante, pero no sé. Creo que sí, el problema de género no obstaculiza lo otro. También es una autora que, aunque vive gran parte del siglo XX, ella más bien se confina al XIX. Si uno ve o lee, observa los autores que ella cita en un libro, en su segundo libro que se llama Literatura Moderna, esos autores que ella cita no rebasan los primeros años del 20. Casi todos los que ella estudia son anteriores al 19 o del 19. Es como si al mismo tiempo que ella decidiera quedarse en su casa para estudiar, trabajar, escribir, aunque evidentemente es una buena lectora, porque habla de muchas obras, en sus citas, el autor que más se introduce en el siglo XX murió en el año 10, en 1910. Ella, por otra parte, critica la velocidad en los carros
la velocidad, el mundo se ha vuelto loco. Y critican también el naturalismo, Mm, está en contra de las... estos son comentarios que ella hace en otras obras, ¿no? Y les parece terrible el naturalismo en que ha caído la literatura. Es decir, yo pienso que es una mujer entre dos siglos, que está atrapada entre las costumbres, las consideraciones de su época y un espíritu más libre, más avanzado, más que persigue cosas más afines a los ideales que los clásicos pusieron, eh, dieron. Pero sí, siempre defensora de la mujer. ujú, Menos bueno, no, en sus estudios, claro que era por donde empezamos, del mundo clásico. Tiene una novela, perdón, no, un cuento, ujú. Helena, Helena de Troya. Y es muy interesante porque Helena ya ha regresado con Menelao, vive en el palacio, pero ella dice en algún momento que ¿por qué no la dejaron donde ella hacer su vida? Porque siente que aunque tiene muchos conocimientos, es muy respetada, pero no tiene la libertad de moverse que ella tuvo. Y su hija Hermione eh, planea una fuga, es decir, repetir un poco la historia con un hombre que evidentemente pues, no es el adecuado y Elena tiene que enfrentar ese problema. Y Hermione, muy acalorada como cualquier joven mucho más moderna, dice que hasta cuándo los jóvenes tendrán que obedecer a sus padres en la elección de su vida y en el casarse. Es decir, que esa mezcla de antigüedad y novedad también y de defensa de la posición femenina, pues está más clara en este tipo de relato ficcional de ella, que por otra parte tiene el mérito de que utiliza un lenguaje muy homérico. En el cuento. Mm. Claro, quizás parece muy inspirado en ese episodio del libro cuarto de la Odisea, ¿no? Que Sí, donde Elena presenta las drogas para evitar los llantos, ¿no? Una especie de narcosis de los sentimientos, ¿no? Eh, eh, una casa que necesita drogas, ¿no? Para calmarse. Eh, no sé si hay otras preguntas, María Angélica. Eh, Muchas gracias por la presentación. En recuerdo recuerdo y memoria de Laura Mestre, de acá de Chile, muchas felicitaciones. Yo pertenezco al Centro de Estudios Clásicos de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, al Centro de Estudios Clásicos y la importancia que tiene América en este amor y estudio, ¿no es cierto?, por el mundo griego y el mundo romano. Eh, Creo que Laura escogió muy bien los autores que ella trabajó porque va del mitos al logos, ¿ya? Homero y Sócrates, ¿ya? Eh, y veo que trabaja o sea, el humanismo, ¿no es cierto?, reflejado en el mundo griego, ¿ya? Y mi pregunta va si ella acota la parte política, ya la presencia, ¿no es cierto?, de la mujer. Tú le hiciste la pregunta acerca de Safo, ya en el mundo griego. Y la otra cosa que quería aclarar decirles, la envidia que siento por ella, que pudo dedicarse una vida, ¿no es cierto?, a el mundo clásico.
¿ya? A nosotros nos falta el tiempo, también cómo llegar a nuestros estudiantes, cómo entusiasmarlos y la posibilidad de tener estos escritos estas publicaciones de Laura, ¿ya? ¿Cómo lo podemos? ¿Está en venta? Aparece en Amazon? Eso. Bueno, es posible. Tengo un amigo ¿Mm? que justamente hace poco pasó por aquí por La Habana, fue alumno mío en Hilo Tempore, Ya. que, que me dijo que él escribió a la editorial de Boloña, que es la que editó aquí en La Habana el libro, bueno, no, que lo puse ahí, el libro este de Laura Mestre, una humanista casi desconocida, y que se lo mandaron. No sé cómo él hizo, pero lo Ah, logró, perfecto. porque él Ya, vive fuera de Cuba. Ujú. ya. Así Porque que, están las dos publicaciones, ¿no es cierto? O tienen... bueno, la publicación que ya está, y fue este libro que fue de los años 20 de los años 20 no, del año 20 de ahora, y de 2020, y que en realidad, aunque tiene esa fecha, circuló a partir del 21 22 no, no tuvo, lo fecharon, pero en un año en que realmente estuvo a la venta en el 22 23. Pienso que si le escribe a la editorial Boloña, que, que es de la oficina del historiador de La Habana, no sé, Perfecto. Ya, muchas gracias. quizás por el propio internet pueda conseguirlo, si no, Sí, ese libro por lo menos sí sé que podría conseguir. El que va a salir todavía no, con estos opúsculos de, de Sócrates, sobre Sócrates, no sé cuándo saldrá. ya. Está, eh, eh, Y, y les pediría que estuviéramos en contacto ya con nuestro Centro de Estudios Clásicos. Nosotros ahora hacemos un congreso griego el 21, el 22 y el 23 de octubre sobre ética, ¿ya? Y junto con el Centro de Estudios Bizantinos de la Universidad de Chile. yo estuve una vez, ¿Mm? sí, ya hace unos años, eh, don Miguel me invitó Don Miguel Castillo Didier. Sí, sí. Así que, a una de esas sesiones que era conjunta también de ambas universidades y, y como que bravo, no, bravo. fue No muy... los invitaron ahora No, para este congreso, no. Habría sido muy interesante porque a lo mejor habría podido rescatarse algo de Laura para que pudiesen haberla presentado en el congreso. ¿Mm? Bueno, en fin, otra pero vez será. ya Y otra oportunidad, sí. también creo que yo conocí a Giuseppina Gramático, que fue la Sí, Josepina, ella es la creadora del Centro de Estudios Clásicos donde yo pertenezco. Pero Josepina desgraciadamente ya no está con nosotros, pero dejó su legado. Y yo la ella, asocié mucho a Laura, a ella, a, porque los a mí dos siempre me mundos, llamó la atención que ella se planteaba cosas y las lograba, que parecían imposibles en ese momento. sí, sí, sí. Y justamente yo quiero trabajar un libro dedicado para ella, ¿ya? Porque fue una de las pocas humanistas que ha habido acá en Chile, ¿ya? A pesar de su nacionalidad, pero dejó mucho a nuestro país, y a la juventud, a la universidad. ¿M? Recorrió todo Chile llevando lo clásico, ¿En y qué, incluso hasta Europa. ¿M? qué fechas? La señora Giuseppina, Ujú. Sí. 1987 al 2009. Y un gusto de conocerlos a Carlos Mariscal y a María Cavicciolo. Un gusto igual. Mucho gusto, Un gusto. seguiremos en contacto a través Eso, de ustedes mismos. eso.
por favor, yo les pido y para el próximo congreso, porque este es congreso griego, el próximo es estudios clásicos, Ujú. ¿ya? Entonces, para que puedan, porque también se hace híbrido, online, ¿ah? O lo ideal es que vengan, pero si no pueden, también se hacen las sesiones por... Esta fue mi primera sesión de este tipo, pero creo que podré continuar. Muy bien, sí. Y a don Miguel hace poco lo nombraron profesor emérito porque ya jubiló don Miguel Castillo. ¿Ya? Me perdona la pregunta que no es nada académica, pero estoy muy me quedé muy preocupada por la salud de don Miguel. La última vez que me Sí, escribió era como una despedida. Y ahora sí. cuando me enteré que lo hicieron emérito, le escribí y él que siempre me ha contestado, no he recibido respuesta. Está Ah, bien, porque él eh, estaba muy delicado bueno, de salud. yo fui al nombramiento y estaba bien. De hecho, me dijo, no, tenemos que llevar a cabo el congreso. Mm. Estaba bien, pero está delicado. Está delicado, don Miguel. Sí, a veces, porque uno recibe cartas que de pronto siente Sí, que sí. Yo le voy a decir a Sebastián para que a ver si puede contestarle. ¿M? está muy bien, se lo Sí, agradezco mucho. Sí, y si de los congresos salen convocatorias abiertas o ese tipo de iniciativas, también les podemos circular entre los miembros de Hespérides. Sí, si sacan alguna convocatoria en la que uno puede mandar resúmenes, abstracts, etcétera, también ¿ya? hacemos esto, ¿no? Si nos lo mandan a nosotros para el siguiente, ¿no? Porque este ya viene. Lo podemos circular para que pues gente, no solo nosotros, sino de otros países, pues lo pueda ver y considerar participar tanto virtualmente como poder ir para allá. O Perfecto. sea, con todo gusto. Muchas gracias. Mucho gusto en conocer. Igualmente, igualmente, de verdad, me encantó el recuerdo y la memoria de Laura Mestre. Muchas gracias. No, ok. Otras preguntas, no sé si Germán tiene una pregunta, pero bueno. Eh, Creo que en esta nota podemos dar por concluida la sesión, ¿no? Agradecemos mucho a Elina y a todos los presentes, a todos los presentes. Estén atentos a próximas jornadas de Esperia, vamos a tener una en noviembre y luego ya en el siguiente año tendremos otras más que iremos anunciando. Pero sobre todo le queremos agradecer a Elina por la gran presentación de hoy. Muy interesante que nos traiga la luz y saca del archivo a Laura, ¿no? Y le dé una voz que totalmente merece. Sí. Pues muchas gracias a todos ustedes y seguimos en contacto. Seguimos en Sí. contacto. Gracias. Adiós. Gracias. Adiós, cuídense.